¿Qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca el revestimiento del intestino delgado cuando se consume gluten. Puede afectar a personas de todas las edades y géneros y puede tener una variedad de síntomas. La enfermedad celíaca se desarrolla en personas que tienen una predisposición genética a la enfermedad. Aunque hay muchos genes que se han relacionado con esta enfermedad, el gen HLA-DQ2 y el gen HLA-DQ8 son los más comunes. Sin embargo, no todas las personas que tienen estos genes desarrollarán la enfermedad celíaca. Además, se cree que la exposición al gluten también puede ser un factor desencadenante. Se sabe que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y sus variedades o híbridos, y que puede causar daño en el revestimiento del intestino delgado de las personas con enfermedad celíaca. Sin embargo, no todas las personas que experimentan síntomas digestivos después de consumir gluten tienen enfermedad celíaca. Algunas personas pueden tener intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten no celíaca, que son condiciones distintas de la enfermedad celíaca. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, su sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan el revestimiento del intestino delgado. Con el tiempo, esta respuesta inmunitaria anormal puede causar inflamación y daño en el revestimiento del intestino delgado, lo que puede dificultar la absorción de nutrientes de los alimentos. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad celíaca? Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden variar ampliamente entre las personas, que pueden experimentar síntomas leves o no experimentar síntomas en absoluto. Puede incluir diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga, anemia, erupciones cutáneas, dolor de cabeza, depresión. Importancia del diagnóstico de la enfermedad celíaca. Es importante diagnosticar la enfermedad celíaca lo antes posible, ya que si se deja sin tratamiento puede causar complicaciones graves. La osteoporosis, la infertilidad y el cáncer de intestino delgado son algunas de las complicaciones que pueden surgir si no se trata. Para diagnosticar la enfermedad celíaca se realiza una serie de pruebas. En primer lugar, se puede realizar un análisis de sangre para detectar anticuerpos contra el gluten. También se puede realizar una biopsia del intestino delgado para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad celíaca puede ser un proceso complicado y puede tomar tiempo. Es importante que las personas hablen con su médico si tienen síntomas que sugieran enfermedad celíaca o si tienen antecedentes familiares de la enfermedad. La detección temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones graves. Tratamiento de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca no tiene cura aún. El tratamiento implica seguir una dieta sin gluten de por vida. Esto puede ser difícil y requiere un gran compromiso, ya que el gluten se encuentra en muchos alimentos. Esto significa evitar el gluten en todos los alimentos elaborados con trigo, cebada, centeno y sus derivados. Entre los más comunes están el pan, pasta, cereales, pasteles y galletas. Pero también en la salsa de soja, los condimentos, los aderezos para ensaladas, los embutidos o las golosinas. Es importante que las personas con enfermedad celíaca se aseguren de obtener suficientes nutrientes en su dieta. El daño en el revestimiento del intestino delgado puede dificultar la absorción de nutrientes, por lo que puede ser necesario tomar suplementos de vitaminas y minerales. Es importante acudir a un dietista o nutricionista para desarrollar un plan de alimentación saludable y equilibrado. Resumen. La enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca el revestimiento del intestino delgado cuando se consume gluten. Las personas con enfermedad celíaca
pueden experimentar una variedad de síntomas, no siempre digestivos, y pueden ser diagnosticadas mediante pruebas de anticuerpos y biopsias del intestino delgado. El diagnóstico y tratamiento tempranos son esenciales para prevenir complicaciones graves. El tratamiento de la enfermedad celíaca implica seguir una dieta sin gluten de por vida para prevenir complicaciones. Es importante trabajar con un profesional de la salud para desarrollar un plan de alimentación saludable y equilibrado. Estudio de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca ha sido un tema de investigación y estudio constante a lo largo de la historia de la medicina. A pesar de que se han hecho grandes avances en su comprensión y tratamiento, aún queda mucho por aprender sobre la enfermedad celíaca y cómo afecta a las personas que la padecen. Es una condición médica que ha sido descrita desde la antigüedad, aunque su causa y tratamiento no se entendían completamente. El primer registro que se tiene de la celiaquía corresponde a un tratado antiguo del médico griego Areteo de Capadocia. En este tratado se refiere a los coilíacos como aquellos que sufren del intestino, y de ahí se derivó el término que conocemos hoy. Aunque este médico no entendió la causa, hizo lo posible por tratarla con métodos como el ayuno y remedios naturales para combatir sus síntomas. Con este tratado como referencia, realmente el próximo avance tuvo lugar a finales del siglo XIX de mano del británico Samuel G. Él escribe la enfermedad como un trastorno alimentario crónico y que por tanto se debía revisar la dieta de las personas afectadas. Durante el siglo XX continuaron los esfuerzos por entender esta afección. A inicios del siglo salió el primer libro al respecto, donde el doctor Christian A. Herter se refirió a que los infantes que la padecían aceptaban mejor las grasas que los hidratos de carbono. Poco a poco comenzaron a concentrarse en el pan como el causante de agravar la enfermedad y surgieron algunas dietas donde se suprimía su consumo. La más popular fue la dieta del plátano, que entonces se suponía afectaba a los celíacos. Con estudios como este, quedó demostrado que no eran los hidratos de carbono los responsables de agravar la condición. Es durante las décadas de 1940 y 1950 que los médicos comenzaron a identificar la enfermedad celíaca como una afección relacionada con el consumo de gluten. El Dr. Willem Carol Dickel, un pediatra holandés, notó que, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alimentos ricos en gluten eran escasos, los niños con enfermedad celíaca experimentaron una mejora notable en sus síntomas. Dickel sugirió que la enfermedad celíaca estaba relacionada con el gluten en la dieta, y sus hallazgos fueron confirmados por otros investigadores. Otro avance importante en esta etapa fue para el diagnóstico, ya que el Dr. J. W. Pauli notó durante una operación el tipo de daño en el intestino delgado que luego sería asociado a la enfermedad. Esto llevó al desarrollo de las técnicas para la recolección y análisis de muestras en el intestino. En la década de 1960 se descubrió que los pacientes con enfermedad celíaca tenían anticuerpos contra una proteína llamada gliadina, que se encuentra en el gluten. Desde entonces se ha demostrado que la enfermedad celíaca es una afección autoinmune en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca el revestimiento del intestino delgado cuando se consume gluten. En las últimas décadas ha habido avances significativos en la comprensión de la enfermedad celíaca y en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad celíaca solía ser difícil, ya que los síntomas pueden variar y pueden ser similares a los de otras afecciones gastrointestinales. Sin embargo, en la actualidad existen pruebas de detección de anticuerpos que pueden ser útiles en el diagnóstico, así como pruebas genéticas para confirmar la predisposición a la enfermedad. La endoscopia con biopsia es un estándar en el diagnóstico de la enfermedad celíaca, ya que permite al médico examinar el revestimiento del intestino delgado y tomar una muestra de tejido para examinarla en el laboratorio. Si se confirma el diagnóstico de enfermedad celíaca,
el tratamiento implica seguir una dieta sin gluten de por vida. La eliminación del gluten de la dieta puede mejorar los síntomas y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, como enfermedades autoinmunitarias, problemas neurológicos y cáncer. Investigaciones actuales. A medida que se ha comprendido más sobre la enfermedad celíaca, se han desarrollado opciones de dieta más amplias y se han abierto nuevas líneas de investigación. Se ha mejorado la identificación de ingredientes que contienen gluten en los alimentos procesados. Se está estudiando el uso de enzimas digestivas para descomponer el gluten y reducir su impacto en el intestino delgado. Estos tratamientos pueden ser útiles para las personas que tienen dificultades para seguir una dieta estricta sin gluten, y se espera que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad celíaca. Se han identificado varios genes que están asociados con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Se cree que estos genes desempeñan un papel en la forma en la que el sistema inmunológico del cuerpo interactúa con el gluten. Se están estudiando los factores ambientales que pueden contribuir a la enfermedad celíaca. Se ha sugerido que la exposición temprana al gluten o ciertas infecciones pueden desencadenar la enfermedad en personas que tienen una predisposición genética. Los investigadores también están estudiando la relación entre la enfermedad celíaca y otras afecciones autoinmunitarias, como la diabetes tipo 1 y la tiroiditis de Hashimoto. Otra área de investigación activa en la enfermedad celíaca es el desarrollo de nuevas opciones de dieta. Si bien la eliminación del gluten de la dieta sigue siendo el tratamiento estándar para la enfermedad celíaca, se está trabajando para desarrollar productos alimenticios sin gluten que sean más saludables y nutritivos. Se han hecho grandes avances en este campo en los últimos años y ahora hay una amplia variedad de productos alimenticios sin gluten disponibles en el mercado. Uno de los enfoques más prometedores es el uso de inmunoterapia, que implica la administración de pequeñas cantidades de gluten para ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a desarrollar una tolerancia al gluten. Se han llevado a cabo varios ensayos clínicos para evaluar la efectividad de la inmunoterapia en personas con enfermedad celíaca y los resultados han sido alentadores hasta el momento. Además, se están estudiando la relación entre la enfermedad celíaca y la microbiota intestinal y se están investigando dietas que puedan ayudar a restaurar el equilibrio de la microbiota en las personas con la enfermedad. Resumen. La enfermedad celíaca es una afección autoinmunitaria compleja que ha sido objeto de estudio durante muchos años. A medida que se comprende mejor la enfermedad, se han desarrollado opciones de dieta más saludables para las personas que padecen la enfermedad. La investigación en la enfermedad celíaca está en constante evolución y se están llevando a cabo estudios sobre la genética, los factores ambientales, los tratamientos y las opciones de dieta. Síntomas y complicaciones de la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una afección crónica del sistema inmunológico que se desencadena por la ingesta de gluten en personas genéticamente susceptibles. El gluten es una proteína presente en ciertos cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, su sistema inmunológico reacciona y produce daño en el revestimiento del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de nutrientes. La enfermedad celíaca puede afectar a personas de cualquier edad y género. Uno de los síntomas más comunes de la enfermedad celíaca es la diarrea crónica, que puede estar acompañada de flatulencia, dolor abdominal y distensión abdominal. Estos síntomas son causados por la inflamación en el intestino delgado y la mala absorción de nutrientes, que pueden provocar una deficiencia de vitaminas y minerales. Otras posibles manifestaciones de la enfermedad celíaca incluyen el estreñimiento, la pérdida de peso, la desnutrición, la pérdida ósea, la fatiga y la debilidad muscular.
En algunos casos, las personas con enfermedad celíaca también pueden experimentar cambios en el estado de ánimo, como ansiedad, depresión y problemas para concentrarse. Además de los síntomas digestivos y nutricionales, la enfermedad celíaca puede manifestarse de diversas formas en otros órganos y sistemas del cuerpo. Por ejemplo, algunas personas con enfermedad celíaca pueden presentar lesiones en la piel, como dermatitis herpetiforme, una erupción pruriginosa y ampollar que aparece en codos, rodillas y nalgas. También puede haber afectación del sistema nervioso, con síntomas como dolor de cabeza, entumecimiento y hormigueo en manos y pies, o incluso convulsiones. En raras ocasiones, la enfermedad celíaca puede provocar problemas en el hígado, como hepatitis autoinmune, o en el sistema reproductor, como infertilidad y abortos recurrentes. Es importante destacar que no todas las personas con enfermedad celíaca presentan síntomas evidentes. De hecho, en algunos casos la enfermedad puede ser asintomática o tener síntomas muy leves y poco específicos, lo que puede dificultar su diagnóstico. Sin embargo, incluso en estas situaciones, la exposición continuada al gluten puede causar daño en el intestino delgado y aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo, como la osteoporosis y el cáncer de intestino. Resumen. La enfermedad celíaca puede manifestarse con una amplia variedad de síntomas que pueden afectar a diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Los síntomas digestivos y nutricionales, como la diarrea crónica y la pérdida de peso, son los más comunes, pero también pueden haber manifestaciones en la piel, el sistema nervioso, el hígado y el sistema reproductor. Es importante tener en cuenta que algunos pacientes pueden tener síntomas leves o ser asintomáticos, lo que subraya la importancia del diagnóstico precoz y el seguimiento adecuado de la enfermedad. ¿Cómo afecta el gluten a las personas con celiaquía? Para la mayoría de las personas, el gluten no representa un problema, pero para aquellos con enfermedad celíaca, esta proteína es el enemigo número 1. Se cree que la prevalencia de la enfermedad celíaca en la población general global está entre el 1% y el 3%. Es difícil de precisar, pues a menudo esta enfermedad no se diagnostica o se diagnostica incorrectamente. Sin embargo, la prevalencia puede variar según la región geográfica y la población estudiada. En esta sección nos centraremos en cómo afecta el gluten a las personas con enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una afección autoinmunitaria en la que el sistema inmunológico de una persona ataca la mucosa del intestino delgado cuando se expone al gluten, lo que resulta en inflamación y daño en las vellosidades del intestino. El gluten se encuentra en muchos alimentos, desde el pan hasta la salsa de soja, y es importante que las personas con enfermedad celíaca se mantengan alejadas de él. La gliadina es una proteína del gluten que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y sus variedades e híbridos, como la sémola, la escanda, el triticale, la espelta, el camut. El gluten puede afectar a las personas con enfermedad celíaca de diferentes maneras. En algunos casos pueden experimentar síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. También pueden experimentar síntomas no gastrointestinales como dolor en las articulaciones, fatiga, depresión y ansiedad. El gluten también puede tener un efecto negativo en la absorción de nutrientes en las personas con enfermedad celíaca. Cuando se daña la mucosa del intestino delgado, se reducen las vellosidades intestinales, que son responsables de la absorción de nutrientes. Como resultado, las personas con enfermedad celíaca pueden experimentar deficiencias nutricionales, especialmente en hierro, calcio y vitamina D. Además de los efectos negativos en el sistema digestivo y la absorción de nutrientes, la exposición al gluten también puede aumentar el riesgo de complicaciones a largo plazo en personas con enfermedad celíaca. Estas complicaciones pueden incluir osteoporosis, anemia, neuropatía periférica,
enfermedades autoinmunitarias y, en casos raros, cáncer de intestino delgado. Es importante destacar que el gluten no es la causa directa de la enfermedad celíaca, sino más bien un desencadenante de la respuesta autoinmunitaria que daña el intestino delgado. Por lo tanto, la única forma de tratar la enfermedad celíaca hasta el momento es evitar completamente el gluten en la dieta. Resumen. El gluten afecta a las personas con enfermedad celíaca de varias maneras, incluyendo síntomas gastrointestinales y no gastrointestinales, deficiencias nutricionales y aumento del riesgo de complicaciones a largo plazo. La única forma de evitar estos efectos es mantener una dieta estricta libre de gluten. ¿Qué alimentos contienen gluten? La enfermedad celíaca se caracteriza por una intolerancia al gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y sus variantes. Por lo tanto, cualquier alimento que contenga cualquiera de estos cereales puede ser problemático para las personas con enfermedad celíaca. El caso de la avena se está estudiando. No está claro aún si algunas de sus variedades son tóxicas para 1% de las personas con la enfermedad celíaca. Independientemente de esto, se ha descubierto que la avena es fácilmente contaminada durante su cultivo o procesado con otros granos que pueden contener gluten, lo que aumenta el riesgo de su consumo si no es claramente certificada como libre de gluten, lo que se conoce como avena pura. A continuación, se describen algunos de los alimentos que suelen contener gluten. Pan, pasteles y productos de panadería. La mayoría de los productos de panadería, como el pan, los bollos, las magdalenas y los croissants, contienen gluten. El gluten es lo que da a estos productos su textura suave y esponjosa. Pastas y cereales. La mayoría de las pastas están hechas con trigo, por lo que también contienen gluten. Productos lácteos. La mayoría de los productos lácteos, como la leche y el queso, no contienen gluten. Sin embargo, algunos productos lácteos, como los postres de yogur y algunos quesos procesados, pueden contener gluten. Continuación de los alimentos que suelen contener gluten. Carnes y pescados. Las carnes y los pescados frescos no contienen gluten. Sin embargo, algunos productos cárnicos procesados, como las salchichas y los embutidos, pueden contener gluten. Verduras y frutas. La mayoría de las verduras y frutas no contienen gluten. Sin embargo, algunos productos procesados, como las salsas y las sopas, pueden contener gluten. Ubicuidad del gluten. La lista de alimentos y productos en general que contienen gluten puede ser bastante amplia y variada, lo que puede ser abrumador para quienes recién han sido diagnosticados con enfermedad celíaca o para quienes desean seguir una dieta libre de gluten. En muchas ocasiones, las personas con enfermedad celíaca terminan consumiendo gluten involuntariamente. El uso del gluten resulta muy versátil y económico para la industria. Esto se debe a sus propiedades viscoelásticas y adhesivas, que les confieren gran elasticidad y cohesión a los productos. Puede estar presente en productos no tan obvios, por ejemplo, como ingrediente de medicamentos, incluyendo suplementos herbales y nutricionales, en adhesivos, en vendas, en productos de aseo y cosméticos, en obleas de comunión, en alimento para animales, entre muchos otros. Es necesario extremar las precauciones para evitar tocar y luego ingerir sin querer el gluten. También cuidar que no haya contaminación cruzada a la hora de elaborar los alimentos. Otros alimentos que contienen gluten. Es importante tener en cuenta que muchos alimentos procesados pueden contener gluten, incluso si no parecen estar hechos con trigo, cebada o centeno. Por lo tanto, es importante leer las etiquetas de los alimentos cuidadosamente para asegurarse de no consumir gluten involuntariamente. Además, los productos que no contienen gluten a menudo están etiquetados como sin gluten o libre de gluten. Las personas con enfermedad celíaca deben evitar todos los alimentos que contienen gluten para evitar los síntomas de la enfermedad. Algunos alimentos pueden contener trazas de gluten, por lo que incluso una pequeña cantidad de estos alimentos puede ser problemática.
Algunos ejemplos adicionales de alimentos que contienen gluten incluyen cerveza y otras bebidas alcohólicas elaboradas con cebada, centeno o trigo. Salsas y condimentos como la salsa de soja, la mostaza, el ketchup y la mayonesa, que a menudo contienen trigo o cebada. Alimentos fritos y empanados, ya que la mayoría de las veces se usan harinas con gluten para la preparación. Aderezos para ensaladas, que pueden contener trigo o cebada en forma de vinagre o como parte de la mezcla de ingredientes. Dulces, chocolates y productos de repostería, que a menudo contienen trigo o centeno en forma de harina o almidón. Cereales para el desayuno, que a menudo están hechos con trigo, cebada o centeno. Recomendación. Es importante destacar que existen muchos alimentos alternativos que no contienen gluten, como la quinoa, el arroz, la patata, el maíz, la tapioca y la harina de garbanzo, entre otros. También existen productos sin gluten que se venden en tiendas especializadas, como panes y pastas sin gluten, galletas y productos de repostería. Es recomendable que las personas con enfermedad celíaca busquen asesoramiento de un profesional de la salud o un nutricionista para asegurarse de que están obteniendo todos los nutrientes necesarios para una dieta saludable y equilibrada sin gluten. Resumen. El gluten está muy presente en la industria. La lista de alimentos y productos que contienen gluten puede ser abrumadora, pero es clave para los celíacos conocerlos si quieren mantenerse saludables. Algunos de los alimentos incluyen la cerveza, los alimentos fritos, las salsas y condimentos, y los cereales para el desayuno. Sin embargo, hay muchos alimentos alternativos sin gluten, como la quinoa, el arroz y la patata, entre otros. También existen productos sin gluten en tiendas especializadas. Es importante buscar asesoramiento de un profesional de la salud y leer cuidadosamente las etiquetas de los alimentos para mantener una dieta saludable y equilibrada sin gluten. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una afección autoinmune crónica que se produce en individuos genéticamente predispuestos cuando consumen gluten. La única forma de tratar la enfermedad celíaca es seguir una dieta libre de gluten de por vida. Sin embargo, antes de que se pueda comenzar con el tratamiento, es necesario un diagnóstico preciso. El diagnóstico de la enfermedad celíaca puede ser un proceso largo y complicado, ya que los síntomas pueden variar ampliamente de una persona a otra y algunos pacientes pueden no presentar síntomas en absoluto. Además, puede confundirse fácilmente con otras afecciones y los médicos pueden pasarla por alto, sobre todo en la atención primaria de salud. Es una enfermedad que pueden padecer, sin saberlo, muchas más personas de lo que se estima. Si una persona sospecha que puede tener la enfermedad, puede dirigirse a un especialista, en este caso un gastroenterólogo. Para realizar un diagnóstico certero, hay que tener en cuenta los antecedentes y la sintomatología del paciente, los resultados de las pruebas de detección en sangre, del examen genético y de la biopsia intestinal, además de dar un seguimiento durante la dieta sin gluten para evaluar la evolución clínica e histológica de la persona. No siempre es necesario hacer todas las pruebas, pero ninguna por sí sola confirma el diagnóstico. A pesar de un diagnóstico positivo, las personas con esta enfermedad pueden llevar una vida larga y saludable siempre que cumplan con el único tratamiento eficaz disponible hoy en día, una dieta estricta sin gluten. A continuación, les informamos los pasos que se siguen para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. La historia clínica y el examen físico. En esta etapa, el médico revisará los antecedentes médicos del paciente para confirmar si pertenece a algún grupo de riesgo asociado a la enfermedad celíaca, como por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, intolerancia a la lactosa, tiroiditis autoinmune o síndrome de Down, o si algún familiar cercano ha sido diagnosticado con celiaquía. Además, realizará un examen físico para evaluar cualquier posible signo o síntoma de la enfermedad celíaca. Estos síntomas pueden ser digestivos o no.
Los más comunes incluyen diarrea crónica, pérdida de peso, fatiga, anemia ferropénica y dolor abdominal, pero también puede presentar estreñimiento, erupción cutánea, cefalea, dolor en las articulaciones, osteoporosis, depresión, ansiedad, infertilidad, entre otros. El especialista no solo se interesará por los síntomas, cuándo comenzaron y cómo han evolucionado. También se interesará sobre el estilo de vida del paciente, así como de cambios recientes y medicamentos que toma. Pruebas de detección en sangre. Si el médico sospecha que el paciente puede tener enfermedad celíaca, se pueden realizar pruebas de detección para confirmar el diagnóstico. La detección temprana es importante porque la enfermedad celíaca no tratada puede provocar complicaciones graves, como la osteoporosis, la infertilidad y el cáncer de intestino. Además de los análisis de sangre estándar, donde puede detectarse anemia, disminución de plaquetas y leucocitos, elevación de enzimas hepáticas, etc., se realizan pruebas más específicas que detectan los anticuerpos en sangre como anticuerpos antigliadina, AGA, anticuerpos antitransglutaminasa tisular, TTG, anticuerpos antiendomisio, EMA. Estas pruebas serológicas pueden indicar la presencia de la enfermedad celíaca si se encuentran anticuerpos contra el gluten, pero no son definitivas. Algunos celíacos no elevan anticuerpos y pueden presentar celiaquía seronegativa. Si la sospecha es elevada, son necesarias más pruebas. Es muy importante que la persona no haya suspendido el consumo de gluten antes de que le realicen las pruebas de sangre, ya que esto puede interferir con los resultados. Sin embargo, en casos en los que una persona ya ha eliminado el gluten de su dieta y se sospecha de la enfermedad celíaca, se puede realizar una prueba genética para determinar la presencia de los genes asociados con la enfermedad. Prueba genética. Esta prueba se usa para confirmar la predisposición genética de la persona a desarrollar la enfermedad. Se han identificado hasta ahora dos genes relacionados con la celiaquía, el HLA-DQ2 y el HLA-DQ8, pero su presencia por sí sola no es una confirmación de la enfermedad. En el caso de ser positivo, no significa que tiene la enfermedad. Más del 30% de la población comparte esta característica y solo un mínimo por ciento desarrolla la enfermedad. Si estas variantes están presentes, pero la prueba de anticuerpos dio negativa, se recomienda realizar una biopsia intestinal para confirmar el diagnóstico. Pero en el caso de que el resultado sea negativo, prácticamente se descarta la posibilidad de celiaquía. Biopsia intestinal. Se refiere a la obtención y análisis de muestras del intestino delgado mediante la endoscopia. Las muestras se examinan bajo un microscopio para buscar cambios característicos en la mucosa intestinal que indican enfermedad celíaca. En el estándar de oro del diagnóstico de la enfermedad celíaca ya se puede determinar con precisión si hay señales de daño en el intestino delgado y la extensión de este. La biopsia intestinal es un procedimiento relativamente sencillo y seguro, pero puede haber algunos riesgos, como sangrado o infección. Es importante que el paciente discuta cualquier inquietud o pregunta con su médico. Dieta sin gluten, DSG. Aún con todas estas pruebas, otro paso del diagnóstico puede ser iniciar una dieta sin gluten y valorar la respuesta del paciente. Normalmente a los 6 meses debe haber una mejoría evidente en la calidad de vida y el alivio o eliminación de los síntomas. El daño en el intestino delgado tarda un poco más en remitir. Resumen. El diagnóstico de la celiaquía puede ser un proceso complicado que requiere varias pruebas. Las estandarizadas son la prueba genética, la de anticuerpos contra el gluten y la biopsia intestinal. Un solo resultado positivo no confirma la enfermedad. Con el diagnóstico y tratamiento adecuados, las personas con celiaquía pueden llevar una vida saludable. Es importante que las personas que sospechan de tener la enfermedad consulten a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso y recibir el tratamiento adecuado.
Pruebas de sangre para detectar la enfermedad celíaca. El diagnóstico de la enfermedad celíaca es un proceso complejo que requiere una serie de pruebas para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad. Estas pruebas son una herramienta importante para identificar a las personas que puedan tener la enfermedad y poder realizar un diagnóstico adecuado. Las pruebas serológicas de detección de la enfermedad celíaca se utilizan para buscar los anticuerpos específicos que se producen en el cuerpo como respuesta al gluten. Estos anticuerpos se pueden medir en la sangre y, si están presentes, indican la posibilidad de que la enfermedad celíaca esté presente. La serología es la prueba más común y la que se suele realizar primero si hay sospecha de enfermedad celíaca. Sin embargo, estas pruebas no son suficientes para realizar un diagnóstico definitivo, ya que algunos anticuerpos pueden estar presentes por otras razones o la persona puede no elevar anticuerpos. Además de las pruebas de detección de anticuerpos, también se puede utilizar una prueba genética para detectar los antígenos leucocitarios humanos, HLA-DQ2 y HLA-DQ8, relacionados con la enfermedad celíaca. Es útil para ayudar a descartar la enfermedad si el resultado es negativo. En caso de que resulte positivo, aumenta la probabilidad de tener celiaquía, aunque no lo confirma. Solo implica que tiene la predisposición genética para desarrollarla. Pruebas de detección de anticuerpos. Existen varias pruebas que pueden realizarse para detectar la presencia de anticuerpos en la sangre. La prueba de anticuerpos antigliadina, AGA, para IgA e IgG, es una prueba que busca anticuerpos específicos que se producen como respuesta a la gliadina, una proteína del gluten. Sin embargo, esta prueba no es muy precisa y puede dar lugar a falsos positivos y falsos negativos. La prueba de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, TTG, para IgA, es la prueba de detección más comúnmente utilizada para la enfermedad celíaca. Esta prueba busca anticuerpos específicos que se producen en respuesta a la transglutaminasa tisular, una enzima presente en el intestino delgado, y tiene una alta sensibilidad y especificidad. La prueba de anticuerpos antiendomisio, EMA, para IgA. Esta prueba busca anticuerpos que se producen como respuesta al tejido endomisial, que es un tejido que rodea los músculos del intestino delgado. Esta prueba es muy específica y se utiliza para confirmar los resultados de la prueba TTG. ¿Qué puede ocasionar un falso negativo? Las pruebas de serología para detectar anticuerpos de la enfermedad celíaca pueden dar resultados negativos por varias razones, que incluyen: momento de la prueba. Los niveles de anticuerpos pueden variar a lo largo del tiempo y es posible que una prueba de serología se realice en un momento en el que los niveles de anticuerpos son bajos o no detectables. Se recomienda realizar pruebas en diferentes momentos o en combinación con otras pruebas para obtener un diagnóstico más preciso. Consumo de gluten. Esta enfermedad se desencadena por la ingestión de gluten en personas genéticamente susceptibles. Si una persona está siguiendo una dieta sin gluten en el momento de la prueba, los niveles de anticuerpos pueden disminuir o desaparecer, lo que podría dar un resultado negativo. Se recomienda que sigan las indicaciones del médico. Deficiencia de IgA. Alrededor del 1% de las personas con enfermedad celíaca pueden tener deficiencia de inmunoglobulina A, IgA, que es la clase de anticuerpo más comúnmente utilizada en las pruebas de serología para la enfermedad celíaca. En estos casos, se pueden utilizar pruebas alternativas basadas en otros tipos de anticuerpos, como los anticuerpos IgG. Otros errores técnicos. Como con cualquier prueba de laboratorio, existe la posibilidad de errores técnicos, como muestras mal etiquetadas, errores en la manipulación de las muestras o problemas en la ejecución de las pruebas, que podrían dar lugar a resultados falsos negativos. Importancia de los tipos de anticuerpos en la prueba de detección. El sistema inmunológico de una persona con la enfermedad celíaca es sensible a la gliadina, que es parte de la proteína presente en el gluten. El organismo de una persona con esta afección produce anticuerpos para combatirla.
El tipo de anticuerpos utilizados en las pruebas de detección de la enfermedad celíaca es importante debido a que ciertos anticuerpos son más específicos y sensibles para esta enfermedad en particular. Los anticuerpos antigliadina, AGA, los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, TTG, y los anticuerpos antiendomisio, EMA, actúan como marcadores y pueden ser detectados mayormente en el subtipo de inmunoglobina A, IgA. La IgA es una clase de anticuerpo que se encuentra en las membranas mucosas, incluyendo el revestimiento del intestino delgado. Debido a que la enfermedad celíaca afecta principalmente el intestino delgado, la detección de anticuerpos IgA puede ser más precisa para confirmar la presencia de la enfermedad. Sin embargo, al menos el 1% de las personas con celiaquía también presentan deficiencia de IgA, lo cual puede afectar la precisión de los resultados y llevar a falsos negativos en el caso de que coincidan estas dos afecciones. En el caso de las personas que no producen cantidades normales de anticuerpo IgA, se puede utilizar la IgG, que, si bien no es muy sensible a la enfermedad celíaca, sí sirve para detectar la deficiencia de IgA y la presencia de otras enfermedades autoinmunes. Por esta razón, los resultados pueden variar de positivo a negativo en estos grupos de riesgo. Si la prueba de detección de anticuerpos es negativa, pero se sospecha que la persona puede ser celíaca por la genética u otro motivo, el siguiente paso es realizar una biopsia intestinal. Si el resultado es positivo, también se puede realizar una endoscopia y biopsia intestinal para confirmar que es celiaquía y determinar el daño en el intestino delgado de forma precisa. Resumen. La enfermedad celíaca es una afección crónica del sistema inmunológico que se desencadena por la ingesta de gluten. El diagnóstico temprano y preciso es esencial para prevenir complicaciones a largo plazo. Las pruebas serológicas son fundamentales para detectar la enfermedad celíaca. Son pruebas para detectar los anticuerpos AGA, TTG y EMA. Pese a su sensibilidad, esta prueba puede dar un falso negativo, sobre todo si la persona pertenece a un grupo de riesgo, ya que puede presentar deficiencia de IgA, el tipo de inmunoglobina más utilizado en la prueba. Endoscopia y biopsia intestinal. La endoscopia y la biopsia intestinal son procedimientos clave para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. En este apartado se explicará en detalle en qué consisten ambas técnicas, cómo se realizan, cuáles son sus indicaciones y cómo se interpretan los resultados. Si el resultado de la prueba serológica es positivo y el paciente es adulto, debe realizarse estos procedimientos para confirmar el diagnóstico. Si la serología da negativo, pero aún hay sospecha de enfermedad celíaca, ya sea por los síntomas o los antecedentes familiares de la persona, igualmente es recomendable realizar una endoscopia y biopsia intestinal. Preparación para los procedimientos. La endoscopia y la biopsia intestinal son procedimientos seguros y bien tolerados, con pocas complicaciones. Aún así, no dejan de ser procedimientos invasivos y pueden causar molestias leves como dolor de garganta y molestias abdominales. Entre las pautas generales de preparación están: ayuno. Por lo general, se requiere un ayuno previo al procedimiento para asegurar que el estómago y el intestino estén vacíos durante la endoscopia. Esto puede implicar no comer ni beber nada durante varias horas antes del procedimiento, según las indicaciones de su médico. Suspensión de medicamentos. Algunos medicamentos pueden interferir con la endoscopia y la biopsia intestinal, por lo que es posible que se le indique suspender ciertos medicamentos antes del procedimiento. Asegúrese de informar a su médico los medicamentos que esté tomando. Informe sobre alergias y condiciones médicas. Es importante informar a su médico si tiene alergias conocidas, especialmente alergias a medicamentos o a materiales utilizados en el procedimiento de endoscopia, así como cualquier condición médica que pueda requerir atención especial durante el procedimiento.
Siga las restricciones dietéticas. Dependiendo de las indicaciones de su médico, es posible que se le solicite seguir restricciones dietéticas específicas antes del procedimiento, como evitar alimentos y bebidas de color rojo o negro que puedan interferir con la visualización de los tejidos durante la endoscopia. Además de estas recomendaciones, el especialista puede dar otras indicaciones a seguir. Es importante destacar que estas pruebas deben ser realizadas en personas que aún siguen una dieta con gluten para obtener resultados precisos y evitar falsos negativos. La endoscopia es un procedimiento que se realiza utilizando un endoscopio, un tubo delgado y flexible con una pequeña cámara y una luz en el extremo. La endoscopia se utiliza para visualizar el interior del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el intestino delgado. Durante el procedimiento, el paciente se coloca en posición lateral y se le administra anestesia local en la garganta para evitar molestias. A continuación, el endoscopio se introduce por la boca y se dirige hacia el duodeno, la primera parte del intestino delgado. Durante la endoscopia se busca evidencia de daño en el intestino delgado, que puede ser causado por la inflamación provocada por la exposición al gluten en personas con enfermedad celíaca. El daño se puede visualizar a través del endoscopio como un intestino con pliegues más planos de lo normal y una mucosa más pálida y delgada de lo que se esperaría en una persona sana. Si se identifican áreas sospechosas de enfermedad celíaca, se pueden tomar biopsias, que son pequeñas muestras de tejido para su análisis microscópico en el laboratorio. Las biopsias se obtienen mediante instrumentos especiales que se introducen a través del endoscopio. Las muestras de tejido se toman de diferentes partes del intestino delgado superior, incluyendo el duodeno y el yeyuno proximal. Tomar múltiples muestras de diferentes áreas del intestino delgado ayuda a aumentar la precisión del diagnóstico, ya que la enfermedad celíaca puede tener una distribución irregular y las lesiones pueden ser difíciles de detectar a simple vista durante la endoscopia. El número de muestras puede variar según el protocolo y la práctica del médico que realiza el procedimiento, así como la apariencia del revestimiento del intestino durante la endoscopia. En general, se toman al menos 4 muestras de diferentes partes del intestino delgado. Las muestras se envían al laboratorio para su análisis por un patólogo, donde se evalúa la presencia de lesiones típicas de la enfermedad celíaca, como la infiltración de linfocitos en la mucosa intestinal y la atrofia de las vellosidades intestinales. El tiempo exacto que lleva una endoscopia con biopsia intestinal puede variar según varios factores, como la técnica utilizada, la experiencia del médico, la necesidad de realizar biopsias adicionales y la condición específica del paciente. Sin embargo, en general, una endoscopia con biopsia intestinal suele durar entre 15 y 30 minutos. El tiempo que tarda en recibir los resultados de las biopsias intestinales realizadas durante una endoscopia puede variar según el laboratorio y el centro médico donde se realice el análisis. Puede llevar varios días, ya que implica la preparación de las muestras, la realización de cortes histológicos, la tinción de las muestras y la revisión microscópica por parte de un patólogo. En promedio, suelen estar disponibles en aproximadamente 3 a 7 días hábiles después de la realización del procedimiento. Resultado de la biopsia intestinal. La interpretación del resultado de la biopsia intestinal se basa en la clasificación de Marsh, que evalúa la gravedad del daño en el revestimiento intestinal en una escala del 0 al 3. El grado de daño puede ser un indicador de la gravedad de la enfermedad y puede ayudar a establecer un plan de tratamiento adecuado. En general, los grados 3A, 3B y 3C se consideran indicativos de enfermedad celíaca, con el grado 3C siendo el más severo. Sin embargo, es importante destacar que los resultados negativos de la biopsia intestinal no descartan la enfermedad celíaca, ya que puede haber casos de enfermedad celíaca latente o de lesiones leves que no se detectan en la biopsia. La escala de Marsh va de menor a mayor gravedad. Grado 0. No hay cambios histológicos significativos en las vellosidades intestinales. Grado 1. Hay infiltrado de células inflamatorias en la lámina propia del revestimiento del intestino delgado, pero las vellosidades están intactas.
Grado 2. Además de la inflamación, hay evidencia de atrofia parcial de las vellosidades intestinales con preservación de algunas vellosidades. Grado 3A. Hay atrofia subtotal o completa de las vellosidades intestinales, con presencia de vellosidades cortas o ausentes. Grado 3B. Similar al grado 3A, pero con la presencia adicional de hiperplasia de las criptas, aumento en el tamaño y número de las criptas intestinales. Grado 3C. Además de 3A y 3B, hay también infiltración de células inflamatorias en la superficie del revestimiento del intestino delgado. La interpretación de los hallazgos histológicos de la biopsia intestinal en el contexto clínico completo es fundamental y debe ser realizada por un patólogo experimentado en el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales, en coordinación con la evaluación clínica del paciente y otros resultados de pruebas. Si después de valorar el resultado de diferentes pruebas el diagnóstico es positivo, significa que la persona es celíaca independientemente del grado de daño en el intestino delgado. Aun si el daño es leve, debe iniciar el mismo tratamiento, una dieta sin gluten. Resumen. La endoscopia y la biopsia intestinal son técnicas complementarias que se utilizan para confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Ambos procedimientos son seguros y bien tolerados y son esenciales para un diagnóstico. Estas pruebas permiten la visualización directa del intestino delgado y la toma de muestras de tejido para su análisis. El endoscopista busca evidencia de daño en la mucosa intestinal y la biopsia permite la confirmación definitiva del diagnóstico por parte de un patólogo. Interpretación de los resultados de las pruebas de diagnóstico. La interpretación de los resultados de las pruebas de diagnóstico es un paso crucial en el proceso de confirmación de la enfermedad celíaca. Después de realizar las pruebas pertinentes, es importante entender los resultados y su significado clínico para poder establecer un diagnóstico preciso y adecuado. Es importante tener en cuenta que la interpretación de los resultados de las pruebas de diagnóstico puede ser complicada y debe ser realizada por un médico o un profesional de la salud capacitado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. El diagnóstico se basa en la concurrencia de varios factores. El primero de ellos es la sospecha clínica y a partir de ahí la combinación de múltiples pruebas, incluyendo pruebas de anticuerpos, endoscopia con biopsia intestinal y prueba genética. Ninguna de las pruebas por sí sola confirma el diagnóstico, al menos 2 deben ser compatibles con la celiaquía para mayor seguridad. Tipos de enfermedad celíaca. Hay varios tipos de enfermedad celíaca que se pueden clasificar según diferentes criterios. Según la gravedad de la enfermedad. Enfermedad celíaca clásica es la forma más común y se caracteriza por síntomas gastrointestinales y problemas de absorción de nutrientes. Enfermedad celíaca no clásica o atípica se caracteriza por síntomas extraintestinales como fatiga, anemia, dolor de cabeza, problemas de piel, entre otros. Enfermedad celíaca silente o asintomática es una forma de la enfermedad celíaca en la que no se presentan síntomas, pero se detectan los anticuerpos en el análisis de sangre o en la biopsia intestinal. Enfermedad celíaca potencial. Pueden tener síntomas similares a los de la enfermedad celíaca, como hinchazón abdominal, diarrea, fatiga, dolor abdominal y problemas de absorción de nutrientes, pero no tienen los cambios característicos de la mucosa intestinal que se observan en la enfermedad celíaca. Las personas con celiaquía potencial aún deben evitar el gluten para prevenir el desarrollo de la enfermedad celíaca en el futuro y para aliviar sus síntomas actuales. Según la edad de inicio de los síntomas. Enfermedad celíaca de inicio temprano se refiere a la enfermedad celíaca que se presenta en la infancia. Enfermedad celíaca de inicio tardío se refiere a la enfermedad celíaca que se presenta en la edad adulta. Confirmación del diagnóstico. Como se puede ver, no es fácil confirmar el diagnóstico de la enfermedad celíaca.
Se deben evaluar todas las variables: los síntomas, los antecedentes familiares, los niveles de anticuerpos en sangre, el grado de daño en el intestino delgado y la predisposición genética. Existen protocolos de diagnóstico y, dependiendo de la combinación de resultados positivos o negativos, se puede confirmar si la persona tiene la enfermedad celíaca o tiene probabilidad de desarrollarla en el futuro. Resumen. La interpretación de los resultados de las pruebas de diagnóstico es esencial para establecer un diagnóstico preciso y adecuado de la enfermedad celíaca. Las pruebas de anticuerpos, la endoscopia con biopsia intestinal y los estudios genéticos son importantes herramientas de diagnóstico y deben ser interpretadas por un profesional de la salud capacitado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La combinación de múltiples pruebas es a menudo necesaria para establecer un diagnóstico preciso, ya que hay diferentes tipos de celiaquía. Diagnóstico diferencial de la EC con otras afecciones gastrointestinales. La interpretación de los resultados de las pruebas de detección de la enfermedad celíaca, EC, puede ser complicada. El médico capacitado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca tendrá que hacer un diagnóstico diferencial para descartar otras afecciones que puedan compartir sus síntomas o hallazgos clínicos y de laboratorio parecidos. Diferentes enfermedades pueden compartir uno o más síntomas. El médico elabora una lista de posibles afecciones a partir de los síntomas, historia clínica, antecedentes familiares, medicamentos que consume, estilo de vida y el examen físico. Después de esto, comienza un proceso de descarte de las enfermedades sospechosas, en el que se realizan las pruebas pertinentes y se interpretan sus resultados hasta dar con la causa e iniciar el tratamiento. El diagnóstico diferencial de la enfermedad celíaca con otras afecciones gastrointestinales es importante debido a que los síntomas pueden ser similares en varias condiciones, lo que puede llevar a un diagnóstico erróneo y un retraso en el tratamiento adecuado. Algunas de las afecciones que pueden presentar síntomas similares a la enfermedad celíaca son: sensibilidad al gluten no celíaca, SGNC. La SGNC se caracteriza por síntomas similares a los de la enfermedad celíaca, pero sin la presencia de daño en el intestino delgado. La sensibilidad al gluten no celíaca puede ser difícil de diagnosticar debido a la falta de marcadores biológicos específicos. Los síntomas de la SGNC incluyen diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, fatiga y depresión. Enfermedad inflamatoria intestinal, EII. La EII es un término general que se refiere a un grupo de trastornos inflamatorios crónicos del intestino, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La EII puede presentar síntomas similares a los de la enfermedad celíaca, como dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. Sin embargo, en la EII también puede haber sangre en las heces, fiebre y anemia. Síndrome del intestino irritable, SII. El SII es un trastorno funcional del intestino que se caracteriza por dolor abdominal recurrente, distensión abdominal y alteraciones del patrón de evacuación. Los síntomas del SII pueden ser similares a los de la enfermedad celíaca, pero no hay daño en el intestino delgado. El SII puede ser difícil de diagnosticar, ya que no hay pruebas específicas para esta afección. Alergia alimentaria. La alergia alimentaria es una respuesta del sistema inmunológico a un alimento específico. Los síntomas de una alergia alimentaria pueden ser similares a los de la enfermedad celíaca, como náuseas, diarrea, dolor abdominal, erupciones y vómitos. Sin embargo, en una alergia alimentaria también pueden presentarse congestión en la nariz y ojos, problemas para respirar, urticaria o hinchazón. La alergia alimentaria tampoco destruye la pared del intestino. Para diferenciar la enfermedad celíaca de otras afecciones gastrointestinales, se realizan diversas pruebas de diagnóstico y análisis.
el médico puede solicitar pruebas de sangre como la medición de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, anti-TTG y anticuerpos antiendomisio, anti-EMA, que suelen ser elevados en la enfermedad celíaca. También se puede realizar una endoscopia con biopsia intestinal para evaluar el daño en el intestino delgado y para descartar otras afecciones que puedan presentar síntomas similares. Además, el médico puede realizar pruebas para detectar alergias alimentarias o examinar la función del intestino mediante pruebas de tránsito intestinal o de motilidad. Resumen. El diagnóstico diferencial es clave para la confirmación de la enfermedad celíaca, ya que comparte muchos síntomas con otras afecciones gastrointestinales. El médico elabora una lista de posibles afecciones y procederá a descartar una a una, hasta determinar la enfermedad correcta e iniciar su tratamiento. Entre los factores que tiene en cuenta en el proceso de diagnóstico diferencial están los síntomas, antecedentes familiares, examen físico y el resultado de las pruebas emitidas. Alimentos naturales sin gluten. La dieta sin gluten es esencial para las personas que sufren de enfermedad celíaca, una afección en la cual el gluten puede causar inflamación y daño en el revestimiento del intestino delgado. Esta dieta implica evitar todos los alimentos que contienen gluten, lo que significa evitar alimentos como el trigo, la cebada, el centeno, la espelta y otros granos que contengan gluten. Para una dieta sin gluten exitosa, es importante comprender qué alimentos son seguros para comer. Los alimentos naturales sin gluten son aquellos que no contienen gluten en su estado natural y, por lo tanto, pueden ser consumidos con total seguridad. Estos productos no requieren del etiquetado sin gluten. Afortunadamente, la lista de alimentos naturales seguros para consumir es larga y variada, siempre destacando que los referimos en su estado natural. Una vez que son procesados de alguna forma, es importante verificar qué aditivos o saborizantes han sido añadidos y leer muy bien las etiquetas para confirmar que no contienen gluten. Entre los alimentos naturales sin gluten están los hongos y setas comestibles y frescos, la jalea real, el cacao puro en polvo y la manteca de cacao. Las frutas son una excelente opción para una dieta sin gluten. Son fáciles de digerir y proporcionan una amplia variedad de nutrientes importantes, como fibra, vitaminas y antioxidantes. Las verduras también son una excelente fuente de nutrientes. Las verduras de hoja verde son particularmente saludables y proporcionan una amplia variedad de nutrientes. Las carnes y los pescados también son opciones seguras en una dieta sin gluten. Los cortes frescos de carne, incluyendo vísceras, pescado y aves. Los huevos son una excelente fuente de proteínas y se pueden consumir en cualquier momento del día, pero se debe tener cuidado con los productos de huevo procesados como, por ejemplo, las mezclas para panqueques. Las legumbres, como los frijoles, lentejas y garbanzos, son una fuente importante de proteínas y fibra, siempre que no hayan sido procesadas en una instalación que procese otros alimentos con gluten. Las nueces y las semillas son una excelente fuente de grasas saludables y proteínas, pero se debe tener cuidado con las mezclas de frutos secos y los bocadillos procesados, ya que pueden contener ingredientes que contengan gluten. Las grasas animales y aceites de frutas, vegetales y de semillas son seguros. Los cereales sin gluten, como la quinoa, el arroz, el maíz, la tapioca, el sorgo, amaranto, entre otros. Sal, colorantes naturales, hierbas y especias pueden consumirse en rama, hebra y grano. A granel puede contener trazas de gluten. Resumen.
Los alimentos naturales sin gluten son aquellos que no contienen la proteína del gluten de forma natural. Incluir alimentos naturales en la dieta sin gluten es esencial para garantizar una alimentación saludable y equilibrada. Las frutas, verduras, carnes, pescados, huevos y legumbres son algunos de los alimentos naturales sin gluten más comunes. Alimentos procesados sin gluten. Los alimentos procesados son aquellos que han sido modificados de alguna manera para extender su vida útil, mejorar su sabor o textura o para hacerlos más convenientes para el consumidor. Para este fin, se les añade aditivos durante el proceso de elaboración, envasado, almacenaje y en ocasiones al ser transportados. Son sustancias aprobadas para el consumo humano y siempre van a estar presentes de alguna forma en la gran mayoría de los alimentos procesados. Los aditivos no tienen valor nutritivo. Según su función, pueden servir para aromatizar, dar color, conservar, edulcorar, espesar, etc. Pueden venir de plantas, animales, minerales o ser hechos en laboratorios. Los aditivos son muy útiles para preservar la inocuidad de los alimentos, para preservarlos de contaminación y también para hacer el producto más atractivo para las personas. Algunos de estos aditivos están hechos a partir de la proteína del gluten o la usan como soporte de otros aditivos. Las personas celíacas deben familiarizarse con estos componentes para asegurarse de no consumir gluten involuntariamente, algo que pasa a menudo. Los aditivos que comienzan por la letra E y les siguen 3 cifras no contienen gluten. Los que pueden contener gluten son los almidones modificados. Estos comienzan por la letra E, pero les siguen 4 cifras, desde el E1404 al E1450. Algunos almidones modificados no tienen gluten o pueden clasificarse sin gluten gracias a su procesamiento en el que se purifica hasta conseguir que su consumo resulte seguro para los celíacos. En tal caso, lo debe indicar la etiqueta. Ante la duda es mejor no consumirlos. Aunque muchos alimentos procesados contienen estos aditivos, hay muchas opciones disponibles para aquellos que siguen una dieta sin gluten. Los alimentos procesados sin gluten se pueden encontrar en tiendas especializadas y en la mayoría de los supermercados. Los siguientes son algunos de los alimentos procesados comunes que no contienen gluten o que pueden encontrarse en versiones sin gluten. Cereales para el desayuno. Hay muchas opciones de cereales sin gluten disponibles en el mercado. Estos incluyen opciones a base de arroz, maíz, quinoa y avena sin gluten. Productos de panadería. Existen una amplia variedad de productos de panadería sin gluten disponibles, como pan, galletas, bizcochos y pasteles. Carnes procesadas. Las carnes procesadas sin gluten incluyen jamón, tocino, panceta, lacón, salazones y salmueras. Es importante leer siempre las etiquetas de los alimentos procesados de carne para asegurarse de que no contengan gluten. Productos lácteos. La mayoría de los productos lácteos no contienen gluten. La leche enriquecida, entera o desnatada, el queso fresco, el tierno, el fermentado, el curado o semicurado, el yogur natural. Huevos, ya sea fresco, en polvo, deshidratado o líquido. Sopas y caldos. Las sopas y los caldos procesados pueden contener gluten, pero también hay opciones sin gluten disponibles. Se pueden encontrar enlatados, deshidratados y refrigerados. Salsas y aderezos. Las salsas y los aderezos pueden contener gluten debido a los espesantes y a los ingredientes añadidos. Sin embargo, hay muchas opciones de salsas y aderezos sin gluten disponibles en el mercado, como el tomate entero y triturado o sopas deshidratadas. Comidas preparadas. Hay muchas opciones de comidas preparadas sin gluten disponibles.
Estos incluyen platos congelados, comida para llevar y opciones de comida rápida. Aperitivos. Los aperitivos procesados pueden contener gluten, pero también hay opciones sin gluten disponibles. Estos incluyen patatas fritas, pretzels, galletas saladas y palomitas de maíz. Conservas. Legumbres cocidas o precocidas. Al natural, no se recomiendan las lentejas. Pescados y mariscos en aceite, limón o al ajillo. Conservas de frutas en almíbar y en compota. Hortalizas y verduras. Deshidratadas, congeladas, cocidas o precocidas. Postres. Gelatina neutra, mermeladas y confituras, frutas desecadas, confitadas o glaseadas. Siempre revisar las etiquetas para mayor seguridad. Levaduras. Impulsores y gasificantes como el bicarbonato sódico, ácido tartárico, sal de sel, sal de frutas. También las pastillas de levadura fresca. Resumen. Es posible encontrar alimentos procesados sin gluten en tiendas especializadas y en la mayoría de los supermercados. Los aditivos son necesarios al procesar alimentos. Cumplen diferentes funciones, no solo para hacer más atractivo o gustoso el producto, sino que garantizan la inocuidad de los alimentos y su conservación. No todos los aditivos contienen gluten. Los almidones modificados son los que pueden contener gluten. Es importante leer siempre las etiquetas de los alimentos procesados para verificar si es seguro para celíacos. Alimentos manufacturados sin gluten. En los últimos años ha habido un aumento de la demanda y, en consecuencia, de la oferta de productos sin gluten. Esto ha permitido a las personas con enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca o alergias al trigo seguir una dieta variada y equilibrada. Los alimentos manufacturados sin gluten son aquellos que han sido procesados y elaborados para eliminar cualquier rastro de gluten. Estos productos incluyen panes, galletas, pasta, cereales, entre otros. Aunque la eliminación del gluten puede parecer una tarea sencilla, no lo es en absoluto. De hecho, es un proceso muy complejo que requiere conocimientos especializados y tecnologías avanzadas para garantizar la calidad y la seguridad del producto final. Este proceso permite también adicionar nutrientes. De esta forma, se enriquecen muchos alimentos añadiendo vitaminas y minerales que ayudan a mantener y mejorar la salud. Estos productos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los productos, alimentos o ingredientes que van directamente al consumidor final. Los que van a intermediarios, fábricas y negocios y se destinan a la elaboración de otros productos. Una de las principales preocupaciones en la elaboración de alimentos manufacturados sin gluten es la contaminación cruzada, es decir, la posibilidad de que el producto se contamine con gluten durante el proceso de producción. A menudo, una misma fábrica elabora productos con gluten y sin gluten, en ocasiones utilizando las mismas líneas y equipos. Para evitar la contaminación, se utilizan medidas de control rigurosas, como la limpieza y desinfección de los equipos y las superficies, la separación física de las áreas de producción de gluten y sin gluten, y el uso de ingredientes certificados como libres de gluten. Otro aspecto importante en la elaboración de alimentos manufacturados sin gluten es el sabor y la textura. El gluten es responsable de la elasticidad y la textura de muchos alimentos, por lo que su eliminación puede afectar a la calidad sensorial del producto final. Al cambiar la formulación para imitar las características del gluten, se buscan alternativas en aditivos como espesantes, diferentes tipos de gomas, almidones modificados u otras proteínas que atentan contra su atractivo. Para disminuir estos sabores, olores y texturas, a veces se sacrifica su valor nutricional. Por esta razón,
se utilizan ingredientes alternativos, como harinas de arroz, maíz, quinoa o tapioca, para lograr una textura y un sabor similares a los productos que contienen gluten. Es importante destacar que aunque los alimentos manufacturados sin gluten suelen ser una opción segura, no son necesariamente más saludables que sus equivalentes con gluten. De hecho, algunos productos sin gluten pueden contener más grasas, azúcares o aditivos para mejorar su sabor y textura. La producción de alimentos libres de gluten representa un gran desafío para la industria, ya que deben ser rentables a la vez que mantener las características organolépticas y nutricionales. Este es un equilibrio que no se consigue siempre. Los costos de esta manufactura son muy altos, lo que se refleja en el precio final al consumidor. Los ingredientes utilizados, los instrumentos y métodos para garantizar que efectivamente cumplen con los requisitos para ser libres de gluten y las buenas prácticas que evitan la contaminación cruzada son factores que encarecen este proceso. Resumen. Los alimentos manufacturados sin gluten son procesados y elaborados para eliminar cualquier rastro de gluten. La elaboración de alimentos manufacturados sin gluten requiere de medidas rigurosas para evitar la contaminación cruzada y asegurar la calidad del producto final. Los alimentos manufacturados sin gluten no son necesariamente más saludables que sus equivalentes con gluten, y es importante leer cuidadosamente las etiquetas de ingredientes. Bebidas sin gluten. Es importante destacar que muchas bebidas contienen gluten, como la cerveza y algunos tipos de vino, por lo que es fundamental tener en cuenta cuáles son las opciones seguras para las personas con enfermedad celíaca. A continuación, se presentan algunas de las bebidas que son seguras para incluir en una dieta sin gluten. Agua. El agua es una opción segura y saludable para mantenerse hidratado. El agua tónica también se puede beber. Es importante verificar que no se haya añadido ningún saborizante o edulcorante que contenga gluten. Té. La mayoría de los tés son naturalmente libres de gluten, aunque es importante tener en cuenta que algunos tés aromatizados pueden contener gluten. Las infusiones de hierbas naturales, sin aromas, también son seguras. Café. El café en sí mismo es naturalmente libre de gluten, pero hay que tener en cuenta que algunas mezclas de café pueden contener trazas de gluten, al igual que algunos aromas y aditivos que se le añaden. Refrescos sin gluten. Las bebidas refrescantes sabor cola, limón, lima-limón, naranja o manzana son seguros. Los refrescos light sin azúcar ni cafeína se pueden tomar también. Leche. La leche es una opción segura para las personas con enfermedad celíaca, siempre y cuando no se añada ningún tipo de saborizante o aditivo que contenga gluten. Bebidas alcohólicas sin gluten. Toda clase de vinos, incluyendo los espumosos. Las bebidas destiladas también son seguras, ya que este proceso inhabilita la proteína del gluten. Pueden consumir, por tanto, ginebra, ron, whisky, vodka, brandy sin aditivos, coñac, aguardiente, etc. Zumo de frutas natural y néctares. El zumo de frutas natural es seguro para las personas con enfermedad celíaca, siempre y cuando no se añada ningún tipo de saborizante o aditivo que contenga gluten. Bebidas deportivas sin gluten. Algunas bebidas isotónicas y energéticas pueden contener gluten, pero también hay versiones seguras. Es necesario siempre verificar su contenido. Resumen. Es importante tener en cuenta que muchas bebidas contienen gluten, por lo que es fundamental verificar cuidadosamente los ingredientes antes de consumirlas. Suplementos nutricionales sin gluten. Los suplementos nutricionales sin gluten son una excelente opción para las personas con enfermedad celíaca que necesitan complementar su dieta
para resolver sus carencias nutricionales. Cuando una persona con enfermedad celíaca consume gluten, su sistema inmunológico daña el revestimiento del intestino delgado, lo que puede provocar una serie de síntomas y complicaciones de salud. Una de las complicaciones de la enfermedad celíaca es la malabsorción de nutrientes, lo que provoca graves deficiencias nutricionales. Estas personas también pueden experimentar síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal y distensión abdominal, lo que puede dificultar aún más la absorción adecuada de nutrientes. Los suplementos nutricionales sin gluten son una forma segura y efectiva de asegurarse de que se obtienen los nutrientes necesarios. Estos suplementos están diseñados para ser libres de gluten, lo que significa que no contienen trigo, cebada, centeno ni ninguna otra fuente de gluten. Hay varios tipos de suplementos nutricionales sin gluten disponibles en el mercado, que incluyen vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos. A continuación se describen algunos de los suplementos nutricionales sin gluten más comunes. Vitaminas sin gluten. Las vitaminas son nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Hay varios tipos de vitaminas, incluyendo vitaminas liposolubles como la vitamina A, vitamina D, vitamina E y la vitamina K, y vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y las vitaminas del complejo B. Las personas con enfermedad celíaca pueden tener dificultades para absorber adecuadamente las vitaminas liposolubles debido a la mala absorción de grasas. Por lo tanto, es importante asegurarse de obtener suficientes vitaminas liposolubles a través de la dieta o mediante suplementos. Las vitaminas sin gluten están diseñadas para ser libres de gluten. Las vitaminas sin gluten pueden estar disponibles en forma de tabletas, cápsulas, líquidos y gomitas. Es importante tener en cuenta que algunos suplementos vitamínicos pueden contener gluten, especialmente aquellos que contienen ingredientes como la levadura o el gluten de trigo hidrolizado. Por lo tanto, es importante leer cuidadosamente la etiqueta del suplemento antes de comprarlo. Minerales sin gluten. Los minerales son nutrientes fundamentales que el cuerpo necesita para realizar una variedad de funciones, incluyendo la formación de huesos, la contracción muscular y la producción de energía. Algunos de los minerales más importantes incluyen el calcio, el hierro, el magnesio, el potasio y el zinc. Las personas con enfermedad celíaca pueden tener dificultades para absorber adecuadamente los minerales debido a la malabsorción intestinal. Por lo tanto, es importante asegurarse de obtener suficientes minerales, ya sea a través de la dieta o mediante suplementos nutricionales. Al elegir suplementos, es importante verificar que no contengan gluten en su composición. Resumen. Las personas con enfermedad celíaca pueden experimentar malabsorción de nutrientes y síntomas gastrointestinales, lo que puede dificultar la absorción adecuada de nutrientes. Por lo tanto, los suplementos nutricionales sin gluten son una forma segura y efectiva de asegurarse de que se obtienen los nutrientes necesarios. Los suplementos nutricionales disponibles en el mercado incluyen vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos. Algunos de los más comunes son las vitaminas y los minerales, y están disponibles en gran variedad de formas. Al elegir suplementos, es importante verificar que no contengan gluten en su composición. Aditivos, ingredientes y alimentos con gluten. El gluten es una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y sus variedades, que puede provocar reacciones negativas en el sistema inmunológico de las personas con enfermedad celíaca. Para estas personas, evitar los alimentos con esta proteína es esencial para mantener una buena salud y prevenir complicaciones. Hay una gran variedad de alimentos que contienen gluten. Esto se debe a que utilizan aditivos e ingredientes que contienen esta proteína en sus elaboraciones. A continuación, se describen algunos de los más comunes.
Almidón modificado. El almidón modificado es un aditivo alimentario que se utiliza para mejorar la textura y la consistencia de los alimentos. A veces se deriva del trigo, por lo que es importante verificar la etiqueta para asegurarse de que sea libre de gluten. Malta. La malta es un ingrediente que se utiliza en la elaboración de cerveza y refrescos, pero también puede aparecer en algunos alimentos procesados, como salsas y aderezos para ensaladas. Harinas y mezclas de harina. La harina de trigo es el ingrediente principal en la mayoría de las mezclas de harina. Las harinas y mezclas de harina que contienen gluten incluyen la harina de trigo, la harina de cebada, la harina de centeno y la harina de espelta. Cereales. Los cereales a base de trigo, centeno, cebada y sus variedades son una fuente común de gluten, especialmente los cereales de desayuno. Pan y productos horneados. El pan y los productos horneados son algunos de los alimentos más comunes que contienen gluten. El trigo es uno de los ingredientes principales en la mayoría de los panes, pasteles, galletas, magdalenas y otros productos horneados. La mayoría de los productos horneados comerciales contienen gluten. Pastas. La mayoría de las pastas comerciales están hechas con trigo, lo que significa que contienen gluten. Sin embargo, en la actualidad existen muchas opciones de pasta sin gluten disponibles en el mercado, hechas con ingredientes alternativos como arroz, maíz o quinoa. La cerveza. Es una bebida alcohólica no destilada tradicionalmente hecha con cebada, lo que significa que contiene gluten, no importa que sea sin alcohol. Resumen. Existen gran variedad de ingredientes y alimentos en el mercado que son derivados del trigo, cebada, centeno y sus variedades. Por lo tanto, contienen gluten. Por ejemplo, el pan y los productos horneados, cereales, pastas, harinas y mezclas de harina, la cerveza y el almidón modificado. Esta proteína puede provocar reacciones negativas en personas con enfermedad celíaca y condiciones sensibles al gluten. En la actualidad, existen muchas opciones sin gluten disponibles en el mercado para reemplazar a estos alimentos en la dieta. Alimentos contaminados con gluten. La contaminación con gluten de los alimentos durante su proceso de producción, procesamiento, elaboración o almacenaje es una preocupación válida de los consumidores que padecen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Más de 50 partes por millón, ppm, o lo que es igual, 50 miligramos litro al día, ya se considera un riesgo. Más de 1 gramo puede producir daño en la mucosa intestinal. Se ha demostrado que las personas con celiaquía que llevan una dieta sin gluten sobrepasan constantemente los límites de cantidad diarios establecidos. Muchas veces, aun cuando las personas creen que están guardando una dieta estricta, son víctimas del consumo involuntario de gluten debido a distintos tipos de contaminación o por no interpretar adecuadamente las etiquetas de los productos. Factores que inciden en la contaminación con gluten. En el caso de la contaminación durante el proceso de producción de alimentos, los fabricantes tienen que velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales y crear procedimientos que garanticen el control de riesgos. Por ejemplo, conocer a sus proveedores para identificar posibles fuentes de gluten no declaradas en las materias primas e ingredientes. De esta forma se garantiza que el gluten no pase inadvertido y luego no se declare en la etiqueta. La limpieza y desinfección de las áreas y equipos es todo un reto en los centros que realizan los dos tipos de productos en la misma línea, con gluten y sin gluten. Si las condiciones de higiene y limpieza no cumplen los requisitos, no pueden validarse como productos sin gluten. Si una empresa declara un producto libre de gluten, tiene que asegurarse de cumplir las normas vigentes de los diferentes países en que su producto va a ser consumido, ya que las cantidades permitidas pueden fluctuar desde 3 ppm hasta 20 ppm. El nivel máximo permitido para los productos sin gluten son 20 ppm.
A la hora de analizar el gluten residual, también hay que tener en cuenta que el resultado depende del kit de análisis que se utilice para validar los productos, pues pueden arrojar resultados relativamente diferentes. Por todo esto y más, los niveles de gluten en los alimentos pueden variar según el producto y la marca. Tipos de contaminación con gluten. Contaminación cruzada en la producción de alimentos. La contaminación cruzada puede ocurrir cuando se utilizan las mismas máquinas, utensilios y superficies de trabajo para alimentos que contienen gluten y alimentos sin gluten. Por ejemplo, si se utiliza la misma máquina para hacer pan con gluten y sin él, las migas y partículas de gluten pueden quedarse en la máquina y generar la contaminación. Contaminación en la cadena de suministro. Los alimentos pueden ser contaminados con gluten en cualquier punto de la cadena de suministro, desde el campo hasta el supermercado. Es fundamental que se garanticen las buenas prácticas en los procedimientos y en el comportamiento del personal durante todo el proceso. Por ejemplo, si un agricultor que cultiva trigo también cultiva maíz en la misma parcela, el maíz puede ser contaminado con gluten si las semillas de trigo quedan en el suelo y se mezclan con el maíz. Ingredientes ocultos que contienen gluten. Algunos alimentos pueden contener ingredientes ocultos que contienen gluten, como salsas, aderezos para ensaladas y alimentos procesados. Por ejemplo, la salsa de soja a menudo contiene trigo, lo que significa que cualquier alimento que se cocine con salsa de soja también contendrá gluten. Etiquetado inexacto de los alimentos. El etiquetado inexacto de los alimentos puede ser un problema importante para las personas con sensibilidad al gluten. Algunos fabricantes pueden no incluir el gluten en la lista de ingredientes o no indicar que contiene o que puede contener trazas de gluten. ¿Qué son las trazas de gluten? Los alimentos con trazas de gluten son aquellos que, aunque no contienen gluten en su composición original y no forma parte de la formulación del producto, pueden haber estado en contacto con esta proteína durante su proceso de producción, envasado o almacenamiento de forma accidental. Se refiere a una posible contaminación cruzada. No implica que tiene menos de 20 ppm de gluten, que es la cantidad que se considera segura. No se ha definido legalmente cuál es el límite de gluten que puede contener un producto con trazas. Además, es una declaración voluntaria de cada empresa, por lo que implica un riesgo para los celíacos. Las personas con enfermedad celíaca pueden experimentar síntomas o daño intestinal incluso si consumen pequeñas cantidades de gluten. Para evitar los alimentos que contengan trazas, tanto como sea posible, es importante leer cuidadosamente las etiquetas de los productos y evitar consumir productos que no estén etiquetados claramente. Sin gluten. También pueden buscar información adicional en línea o a través de organizaciones de apoyo a la enfermedad celíaca. Es importante destacar que no todas las personas que evitan el gluten necesitan preocuparse por las trazas de gluten. Aquellas que siguen una dieta libre de gluten por elección o para mejorar su salud pueden tolerar pequeñas cantidades de gluten sin experimentar efectos negativos. Resumen. Los alimentos pueden ser contaminados con gluten de varias maneras, incluyendo la contaminación cruzada en la producción, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de los alimentos. Los ingredientes ocultos que contienen gluten pueden ser difíciles de detectar en los alimentos y el etiquetado inexacto de los alimentos puede ser engañoso para las personas con sensibilidad al gluten. Alimentos que pueden contener gluten o trazas de gluten. Es importante recordar que siempre se deben verificar las etiquetas de los alimentos para asegurarse de que estén declarados como libre de gluten. Muchos alimentos procesados pueden contener gluten oculto en forma de aditivos o ingredientes inesperados. También pueden estar presentes en forma de trazas. Es aconsejable elegir marcas que certifiquen la ausencia de gluten en sus productos. Una vez que las personas con celiaquía
optan por incluir alimentos procesados, aunque sea a niveles mínimos, es necesario verificar su procedencia lo más posible si quieren asegurar una dieta sin errores. Incluso con los alimentos naturalmente libres de gluten se debe tener cuidado. A continuación, algunos productos que pueden contener gluten o trazas de gluten. Productos naturales. Algunos productos naturales libres de gluten, como las frutas y las verduras, pueden contener trazas de gluten debido a la contaminación cruzada durante el cultivo, la cosecha o el procesamiento. Por ejemplo, los cultivos de trigo, cebada o centeno pueden contaminar los cultivos cercanos de frutas y verduras, o el uso de paja como acolchado durante el proceso de cultivo, o pueden ser transportados o almacenados en los mismos contenedores sin higienizar antes, entre muchas otras posibilidades. Es importante lavar bien los alimentos naturalmente libres de gluten antes de consumirlos para disminuir el riesgo de contaminación. La cantidad de gluten de este tipo de contaminación cruzada suele ser muy pequeña. Son trazas que afectan más que nada a los celíacos más sensibles. Suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales, como los batidos de proteínas y los suplementos vitamínicos, pueden contener gluten como ingrediente en su producción. Los almidones son muy utilizados en los excipientes, que es la sustancia que se utiliza, por ejemplo, para darles forma, sabor y consistencia. A diferencia de los alimentos, los suplementos de farmacia y medicamentos en general están obligados a declarar la presencia de gluten en la etiqueta siempre. Alimentos procesados. Los alimentos procesados y las bebidas procesadas pueden contener ingredientes con gluten en su elaboración. Uno de los más comunes es el almidón modificado, que puede derivarse del trigo. Entre los productos más consumidos están carnes, pescados y mariscos procesados, como por ejemplo la charcutería, las salchichas y los embutidos, las imitaciones de carne, las carnes de ave marinadas, hamburguesas elaboradas en la carnicería o pescadería, las albóndigas, los patés, conservas, en salsa, en escabeche o con tomate, en fin, la mayoría de los sucedáneos y derivados. Aperitivos, de maíz, rositas de maíz para microondas, aceitunas aliñadas, entre otros. Comidas congeladas o para llevar, como por ejemplo, mezclas de arroz condimentado, refrigerios condimentados, mezclas de sopa, caldos, verduras en salsa, hortalizas precocidas, alimentos con cremas o salsas, legumbres cocinadas. Golosinas y postres, como tartas, turrones, mazapanes, helados a granel o con barquillos, o que contengan nata, relleno, cremas, galletas, bizcochos o salsas de caramelo. Los derivados de frutas como mermeladas, jaleas, cremas o algunos frutos secos a granel o frutos glaseados, caramelos, chicles, gominolas, etc. Azúcar, aromatizada, saborizadas o glacé. Productos lácteos. La mayoría de los productos lácteos son naturalmente sin gluten, pero algunos productos lácteos procesados pueden contener gluten. Por ejemplo, los quesos fundidos o con sabor, las mantequillas ligeras, la leche con cereales, los aderezos, los sustitutos de lácteos, las leches saborizadas o la nata para cocinar. Condimentos y salsas. Debido al uso de ingredientes que contienen gluten en su producción, como la salsa de soja, la salsa Worcestershire, el vinagre de Malta o el almidón modificado, colorantes, condimentos y sazonadores como las especias molidas pueden contener trazas de gluten. Bebidas. En general, las bebidas elaboradas de máquinas expendedoras pueden contener gluten. También la malta y las malteadas, algunas bebidas energéticas e isotónicas, sucedáneos de café, infusiones con aromas, refrescos en polvo, bebidas de zumo combinadas con cereales u otros ingredientes que no sean fruta.
así como las bebidas alcohólicas combinadas, los licores de fruta, las sangrías, etc. Otros no tan obvios que pueden contener gluten. Otras comestibles que pueden contener gluten sin que se note son el queso rallado. En algunos casos se utilizan agentes antiglutinantes que contienen trigo para evitar que el queso se aglomere. Además, algunos productos de queso se elaboran con cultivos de bacterias que se cultivan en medios que contienen gluten. El chocolate. Aunque el chocolate en sí no contiene gluten, muchos chocolates contienen ingredientes que sí lo hacen, como la malta, que a menudo se utiliza como edulcorante en el chocolate. Casi todos los chocolates contienen gluten. El único seguro es el cacao puro. Para el resto, revisar en la etiqueta que declare que es libre de gluten. Hostias de comunión. Es requisito que estén elaboradas con harina de trigo. Hay excepciones elaboradas con cantidades imperceptibles de trigo que son aprobadas por la Iglesia. Alimentos para mascotas. Los alimentos para mascotas también pueden contener, ya que algunos de ellos utilizan harina de trigo como ingrediente en su producción. Se debe tener cuidado con la contaminación cruzada en el hogar. Resumen. Muchos alimentos procesados pueden contener gluten oculto en forma de aditivos o ingredientes inesperados. Incluso con los alimentos naturalmente libres de gluten, se debe tener cuidado y siempre verificar su procedencia, ya que pueden contener trazas de gluten. Al leer cuidadosamente las etiquetas de los productos y buscar información adicional, las personas con enfermedad celíaca pueden tomar medidas para evitar el gluten y mantener una dieta saludable y equilibrada.